Juntos en la Biblia. Bienvenidos al día 11 de nuestra lectura cronológica de la Biblia. Nosotros somos Juntos en la Biblia, Roberto y Patricia. Bienvenidos. Vamos en estos momentos a tener una palabra de oración para dar inicio a nuestra lectura correspondiente. Oremos. Bendito Padre, gracias por la bendición de este día, Señor, porque tú nos has dado el gozo, Señor, de podernos acercar a tu palabra y queremos, Señor, hacerlo con mucho gozo, con mucha reverencia, Señor, y sobre todo con mucha atención para poder comprender, Señor, lo que tú traes a nuestra vida en este día. Te alabamos, Padre, bendecimos tu nombre y dejamos este tiempo en tus manos para ser guiados por tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y empezamos con el capítulo 29. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando me hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí? Cuando lavaba yo mis pasos con leche, y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio, y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían, y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca, la voz de los principales se apagaba, y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo: en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como la lluvia, y abrían su boca como a lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey, en el ejército como el que consuela a los que lloran. Capítulo 30. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me serviría ni aun la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes, y todos les daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barracas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí, y aun de mi rostro no detuvieron su saliva. Porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento, y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad, se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica.
Él me derribó en el lodo, yo soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él, y disolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. ¿Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare? ¿No lloré yo al afligido? ¿Y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso? Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba la luz vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Capítulo 31. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque, ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia, y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras ojos, y si algo se pegó en mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo. Muela para otro ni mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el abadón, y consumiría toda mi hacienda, si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo. ¿Qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando Él preguntara? ¿Qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió el del huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía a la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, Si no me bendijeron sus lomos, y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro, y el hueso de mi brazo sea quebrado. Porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Si puse en el oro mi esperanza, y dije al oro, mi confianza eres tú. si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal. Ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud, y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí de mi puerta. ¿Quién me diera, quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. Aunque mi adversario me force proceso, ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños.
En lugar de trigo me nazcan abrojos, y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Capítulo 32. Eliú justifica su derecho de contestar a Job. Cesaron estos 3 varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira, y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo: Yo soy joven, y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente, espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención, y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job, y responda a sus razones, para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría. Lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más. Se les fueron los razonamientos. Yo, pues, he esperado, pero no hablarán. Más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras, y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero, y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Vamos a continuar ahora con el análisis de los capítulos que hemos visto. Este día han sido capítulos un poquito más largos y vamos a tratar de ser un poco más puntuales. En el capítulo 29 y capítulo 30 vemos un antagónico en las expresiones de Job, porque en el 29 Job recuerda su felicidad anterior y en el 30 Job lamenta la desdicha actual. Entonces, en la parte anterior, en el 29, él dice: cuando yo iba todos me respetaban, la gente me escuchaba, yo andaba como rey, ¿cierto? Casi al final del versículo 26 dice: me sentaba entre ellos como jefe, como rey, como el que consuela. Y él se pone en una posición en la que todas las personas lo tenían en muy buena estima. Y claro, más adelante en los siguientes capítulos vemos también por qué, porque era una persona muy ayudadora. En el capítulo 30 inicia diciendo esto: ahora se ríen de mí. E inclusive, si hacemos un poquito de memoria, en el capítulo 17, versículo 6, él también decía: ahora yo soy burla. Entonces, él venía recordando todo esto y en este momento hace como una añoranza de lo que era la vida de él antes de todas estas circunstancias que él estaba viviendo. Yo quiero recalcar en el capítulo 29, en la parte del versículo 7, donde dice: cuando yo salí a la puerta a juicio en la plaza, hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Como tú mencionabas, él tenía bastante respeto de la gente, de su pueblo. Y en el 11 dice: los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. Y yo creo que es un punto a donde tenemos que llegar todos como cristianos, llegar a ser llamados bienaventurados. Y vemos por qué era llamado así. No solo por lo que hacía, sino también por lo que decía. Tenía buenas palabras, era, como habíamos visto en los capítulos anteriores, él tenía palabras de consolación, de ánimo para quienes estaban a su alrededor. Ujú. En el capítulo 30 me gustaría adentrar también un poquito más. Los primeros versículos, desde el 2 hasta el 8, da una descripción, ¿cierto?, de ciertos tipos de personas. Y en el 9 es como que concluye a qué se refería él.
Dice, ahora soy objeto de su burla, o sea, de las personas que él describe en esos 8 versículos superiores. O sea, de gente que era ladrona, que eran hasta cierto punto vagos e incompetentes. Dice, hasta ahora, esas personas, yo soy burla de ellos y yo les sirvo de refrán, o sea, como una frase lanzada al aire. Y claro, hace la comparación entre la realidad de él que él vivía en el 29 y la que se está expresando ahorita en el 30. En el 10 dice, no detuvieron su saliva. Eso se refiere a que lo escupían a Job. O sea, Job pasó de ser un ente o un ser humano, digamos, de suma honra, a ser alguien que ahora era una burla, era un chiste hasta para la gente más, podríamos decir, que estaba más abajo en la escala social. Ellos se burlaban de Job. En el capítulo 31, igual, Job, recordemos que si bien él conocía la autoría de Dios, digamos, o la soberanía de Dios sobre toda la situación que él estaba aconteciendo, de todas maneras, él lanzaba estas preguntas al cielo. Como vemos en el versículo 4 del capítulo 31, dice, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Y el capítulo 31 se dedica completamente a decir todo lo que Job hacía, todas las obras que él realizaba. Eh, Comienza con la parte de diciendo si es que hay mentira en mí, que sea Dios quien me juzgue, si es que miré a otra mujer con deseos, si es que no ayude al pobre, si es que no ayude a las viudas, y continúa, ¿no? Con una lista más larga de varios grupos que son necesitados, y Job dice, yo los ayudé a todos, yo ayudaba a cada una de estas personas, y era algo que yo siempre hacía, era parte de mi hábito. Y en el 23 dice, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no podría tener. Entonces, Job dice, claro, él hacía estas cosas porque reconocía la autoridad de Dios. En este capítulo 31 quiero resaltar que él menciona varios pecados, ¿no? Que podría haber cometido. Yo pienso que estos pecados eran los más visibles que ellos podían tener y que podían ser de deshonra. Y vemos lo que tú mencionabas, estaba el adulterio o la codicia, Ajá. está el no ayudar a los pobres. Bueno, dice que él era hospedador, él no era indolente, o sea, que inclusive no deseó mal a la gente que le deseó mal. Él inclusive, bueno, se compara, él dice, las personas, el resto de gente, dice, y yo venimos del mismo vientre, dice. O sea, se refiere a que todos como seres humanos estamos en la misma calidad. Dios nos crea a todos como seres humanos y no hay un ser humano de mayor calidad que de otro. Y Job lo tenía bien claro. Él decía que somos del mismo vientre, o sea, venimos todos iguales y yo por eso los ayudo también. Sí, entonces es importante ver cómo él recalca estos pecados y al final, él en el versículo 35 dice, he aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. Ujú. Entonces tiene una seguridad en cómo él anduvo en toda su vida, con rectitud de corazón. Pasemos al capítulo 32, donde podemos ver que empieza Eliú a dar su opinión y vemos que en el versículo 1 menciona que los 3 varones, dice, dejaron ya de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Sí, tenemos a este nuevo personaje que ingresa aquí, que hasta ese momento no había dicho nada, había estado solo expectante viendo la conversación de los 3 amigos de Job y Job. Y claro, Eliú se indignó y comenzó a reprochar a Job, y no solo reprochó a Job, también reprochó a los otros 3 amigos de Job. Eliú se sintió molesto por condenarlo y no refutar su autojustificación, que era lo que estaba haciendo Job en los capítulos anteriores. Ahora, Eliú fue bastante tajante, él no, podríamos decir, no fue tan diplomático como los otros 3 amigos de Job. Eliú también, él lo dice de su boca, dice que él es más joven que los demás. Nos habla de que Eliú encendió su ira contra Job, encendió su ira contra sus 3 amigos, y luego más abajo en el versículo 5 también vuelve a decirlo, que encendió su ira. Entonces, Eliú, lo que hizo aquí, él fue, claro, dar su opinión o su perspectiva, pero lo hizo desde el enojo. Él todo lo que comienza a hablar ahorita lo hace desde el enojo. En el versículo 9 habla acerca de que la sabiduría no está relacionada con la edad. Eso ya lo hablamos en algún podcast anterior. Y si bien la sabiduría no es exclusiva de la gente mayor, sí es un crecimiento orgánico, decíamos, porque si es que una persona va creciendo, va teniendo más experiencias, hasta se ha equivocado más, es de suponer que debería haber aprendido más lecciones y debería tener más sabiduría. Y que ha vivido más tiempo de la mano del Señor, debería tener más sabiduría. Ahora, no siempre la gente más mayor va a tener más sabiduría, pero sí es lo más común. Puede haber gente más joven que sea sabia también,
y generalmente no es por todo lo que han vivido, en años al menos, pero sí lo que han vivido tal vez en experiencia o la educación que han tenido o cuánto se han acercado a la palabra de Dios, podemos ser más sabios a temprana edad. Bueno, y el capítulo 32 es justamente una introducción a lo que vendrá siendo el capítulo 33 que lo analizaremos el día de mañana. En el 32, como les mencionamos, Eliú, él expresa por qué está enojado. Todavía no da tantas declaraciones fuertes contra Job, pero sí dice, o sea, yo estoy enojado con los 3 amigos, ¿cierto? Y estoy enojado con Job. Y dentro de ese enojo o dentro de esa ira, él comienza a dar sus argumentos. Y quiero que tengamos eso bien en cuenta cuando analicemos el capítulo 33 que veremos el día de mañana. Este ha sido el análisis que hemos tenido de los capítulos que nos correspondía al día de hoy. Hoy hemos leído hasta Job 32. Así que les animamos a que puedan seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram, en TikTok. Además estamos en Spotify y en YouTube. Que puedan dar un buen review para que las plataformas también nos puedan recomendar a otros usuarios. Gracias por estar junto a nosotros en este día. Esperamos que sea de bendición, que la palabra del Señor haya llegado a sus vidas. Antes de que se me olvide, en Instagram y en Threads también, todos los días estamos subiendo algún versículo representativo sobre la lectura que hemos tenido o que tenemos en ese día. Además, estamos subiendo unas igual pequeñas reflexiones que son para matrimonios, así que les recomendamos que nos puedan seguir en Instagram y en Threads, porque ahí van a ustedes a ver esas imágenes. Que Dios les bendiga en este día y sigamos juntos en la Biblia. Juntos en la Biblia.